se conoce como algoritmos de búsqueda. Hasta ahora nos habíamos centrado más que nada en ver los distintos tipos de agentes, hacer unas definiciones genéricas. Hoy vamos a empezar a ver, creo que alguien está tratando de entrar. Denme un minuto. Un segundo, ahí está. Bien. Les decía entonces que nos vamos a centrar en lo que se conocen como algoritmos de búsqueda. Y la particularidad de estos algoritmos es que lo que estamos buscando es una secuencia de acciones para poder alcanzar algún objetivo. Esa es la idea principal. Es decir, que con una sola acción simple yo no voy a conseguir lo que ando buscando, sino que voy a tener una cierta secuencia. Y lo primero que se nos puede venir a la mente es, por ejemplo, buscar una ruta para ir de una ciudad a otra. Voy a tener que pasar por distintas ciudades, entonces cada ciudad que yo visite es una acción distinta y el camino hacia donde yo quiero, hacia mi destino, digamos, ese es el objetivo. La solución la voy a encontrar justamente a través de varias acciones, que en este caso serían pasar por distintas ciudades hasta llegar a donde yo voy. Esa es la idea básica de lo que estamos tratando de ver hoy. En nuestro libro de cabecera, estos temas los tratan llamándolos como agentes resolventes de problemas. Básicamente se tratan de agentes basados en objetivos, aquellos que definimos en la primera clase. Y justamente la idea acá es encontrar esa secuencia de acciones. Vamos a ver de qué formas distintas nosotros vamos a encontrar esa secuencia de acciones para poder alcanzar la meta que estamos buscando. Por supuesto, siempre tiene que haber alguna medida de rendimiento que haya que maximizar. Por ejemplo, si seguimos pensando en nuestro mapita y en nuestra ruta hacia algún destino determinado, tendremos que definir qué es lo que yo quiero maximizar o a qué le voy a llamar o a qué le voy a dar yo importancia en este caso. Puede ser la velocidad, puede ser el tiempo, puede ser una mezcla de ellos. Habrá que definir qué es lo que me importa a mí en esta búsqueda para alcanzar el objetivo. Vamos a dejar entrar a alguien más. Ahí estamos. Bueno, ¿cuáles son los pasos para poder solucionar el problema? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es justamente lo que se conoce como la formulación del objetivo. Es decir, a partir de una situación actual, estoy en Mendoza, por ejemplo, tendré que definir cuál es mi objetivo. Puede ser uno o varios. Supongamos que quiero ir a San Carlos de Bariloche. Ese sería nuestro objetivo. Y por otro lado tenemos cuáles son los factores que van a influir en la decisión en cuanto a por dónde voy a ir, qué rutas voy a tomar, qué camino me satisface más a mí, algún camino que sea más rápido, algún camino que no me importe si el tiempo, pero sí me importen las vistas. Bien, esas son las cosas que voy a tener que tener en cuenta. Eso en cuanto a formular el objetivo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la formulación del problema. Es decir,
tendré que ver cuáles son las acciones y los estados que voy a considerar. Siguiendo con la analogía, tendré que ver, por ejemplo, decidir si las acciones son simplemente pasar de una ciudad a la otra, por ejemplo. Yo podría decidir que para mi problema esas son las acciones son simplemente ir de una ciudad a otra. O podría ser algo más detallado, a lo mejor si voy a ir en auto, a qué velocidad va a ir el auto, cómo me voy a mover. Bueno, dependerá de cada caso según como yo quiera definirlo. Y en cuanto a los estados a considerar, otra vez lo mismo, si voy a considerar grandes ciudades, si voy a considerar pueblos pequeños, por ejemplo. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es justamente el proceso específico de la búsqueda. ¿Cómo voy a ir encontrando cada una cuando yo realice cada una de las acciones, a qué estados voy a ir a parar y cómo me voy a ir moviendo de un estado al siguiente? Nosotros vamos a ver que nos vamos a concentrar justamente en este punto. Por último, una vez que uno ya tiene la secuencia definida, tendrá que ejecutar las acciones para llevar a cabo esa búsqueda efectivamente y alcanzar el objetivo. Por lo tanto, ustedes van a encontrar por allí, en el libro específicamente, la definición de lo que es una búsqueda. Y entonces aparece esto, que es un agente que tiene distintas opciones. A lo mejor asociémoslo con, tengo distintas ciudades o distintos caminos por donde ir hasta llegar a mi meta, y él tendrá que de alguna manera decidir por qué diferentes caminos podrá alcanzar el objetivo. Va a poder examinar las distintas secuencias de acciones posibles hasta poder conseguir la mejor secuencia según ese rendimiento que nosotros hayamos definido. El proceso de hallar esta secuencia es justamente lo que se llama búsqueda. Y entonces nosotros vamos a ver a continuación algunos algoritmos típicos que demuestran de qué manera yo puedo ir encontrando esa secuencia para poder alcanzar el objetivo. Podemos sintetizar todo esto de manera que tengamos en cuenta que el entorno siempre va a ser estático, totalmente observable, discreto y determinista. Para los algoritmos que vamos a ver acá, siempre el entorno va a tener estas características. Y justamente todo esto que nosotros estuvimos definiendo recién, si lo vemos a modo de diagrama de flujo, vemos que primero tenemos la formulación del problema, luego el objetivo, después viene la búsqueda en sí, que es donde nosotros nos vamos a centrar, porque ahí estarían los algoritmos que nosotros vamos a ver ahora. La solución de esa búsqueda es justamente esa secuencia de acciones que vamos a encontrar a partir de aplicar el algoritmo, y al ejecutar esa secuencia de acciones que encontremos, alcanzaremos el objetivo que estamos buscando. Cuando se nos pide definir formalmente nuestro problema, vamos a ver que siempre vamos a necesitar un conjunto de datos. Los datos son estos que tenemos acá: saber el estado inicial, siguiendo con la analogía del mapa, estamos en Mendoza, por ejemplo. Las acciones que se conocen para definir lo que se llama la función sucesor, es decir, de qué manera voy a pasar de un estado al siguiente. En este caso me voy a mover de una ciudad a la otra, por ejemplo. Y eso me va a definir también cuál es el espacio de estado.
El espacio de estado sería todos aquellos, en esta analogía con el mapa, sería todas esas ciudades a las que yo puedo alcanzar yendo de una a otra hasta lograr mi objetivo. ¿Por dónde me puedo mover? Si yo quiero ir de Mendoza a Bariloche, yo sé que las distintas ciudades, bueno, por dónde van a estar ubicadas. Ya sé que no van a estar en Rumania, ¿m? Van a estar en Argentina, también podría ser en Chile, podría pasarme por Chile y llegar a Bariloche a través de Chile. Todo depende de cuál es mi medida de rendimiento. A lo mejor simplemente lo que quiero es llegar a ese lugar, pero conocer muchos otros. Voy a tener que también definir un test objetivo. ¿M? De manera que yo cada vez que alcance un nuevo estado, o en este caso, cada vez que consiga llegar a una nueva ciudad, me tendré que preguntar si esa ciudad es la que ando buscando. Entonces, cada vez que yo me mueva de un estado al siguiente, en este caso, de una ciudad a otra, cuando llegue a una nueva ciudad, el test objetivo sería preguntarme, ¿estoy en San Carlos de Bariloche? Si digo que sí, listo, terminé, llegué, alcancé mi objetivo. Si no, tengo que seguir buscando y me muevo a una nueva ciudad. Por último, tenemos que considerar lo que se conoce como el costo del camino. Este costo del camino es una función que le da un valor numérico a cada vez que yo me muevo de un estado al siguiente. A lo mejor yo podría querer como costo del camino el recorrido. Quiero que ir por el camino más rápido, no más rápido, por el más corto, por ejemplo. Entonces el costo del camino será la distancia que voy recorriendo de una ciudad a la otra. Puedo encontrar varias secuencias por donde llegar a San Carlos de Bariloche. Me quedaré con la que tenga el camino más corto. Esa sería una forma de medir exitosamente el rendimiento, si es que lo que yo he definido es llegar por recorrer la menor distancia posible. Bueno, todas estas cosas deben estar definidas y por lo tanto decimos que son datos. La solución será justamente encontrar ese camino desde el estado inicial, pensemos en Mendoza, hasta el estado final, en este caso Bariloche. Y otro concepto importante es conocer a qué se llama solución óptima. Esa solución óptima es justamente la que tenga el menor costo del camino, sea el que nosotros hayamos definido. Si lo que estábamos buscando era justamente la distancia recorrida, será la menor distancia recorrida. Bien, nosotros ya habíamos visto que es un mundo de juguetes y justamente habíamos hablado y vamos a seguir hablando de uno muy conocido que es el mundo de la aspiradora. Como ya les dije la otra vez, estos mundos de juguetes se utilizan para ejercitar, para poner en práctica los métodos de resolución de problemas. Y lo interesante es que tenemos una descripción exacta y concisa del mundo sobre el que vamos a trabajar. Y eso hace que sea más fácil comparar, por ejemplo, entre distintos tipos de algoritmos. Cosa que no es fácil de hacer si estuviéramos trabajando con un problema del mundo real, donde no hay una descripción exacta. Por ejemplo, con esta aspiradora, supónganse que la tenemos en el mundo real, los pisos no van a ser siempre los mismos, se puede llegar a encontrar con algunos desniveles que no siempre sabemos que van a estar allí. Es mucho más complejo describir todo lo que se va a encontrar en ese mundo real
que la descripción que tenemos del mundo de juguete. Bueno, para nuestro caso, volviendo a nuestros algoritmos de búsqueda, vamos a ver cómo definiríamos para este mundo de la aspiradora los distintos estados y acciones. Lo primero que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría repetir la definición de test objetivo? Porque se me cortó el internet justo cuando lo dijo y me quedó eso pegado. Sí, cómo no. El test objetivo es simplemente cada vez que yo me muevo de un estado al siguiente, cuando llego al siguiente estado, tengo que preguntarme si alcancé la meta. Entonces, haciendo la comparación con nuestra búsqueda del camino para ir de Mendoza a Bariloche, sería, me muevo de una ciudad a la siguiente y cuando llego a esa siguiente ciudad me pregunto, ¿estoy en San Carlos de Bariloche? Si me dice que sí, terminé la búsqueda. Si me dice que no, tengo que moverme a otra ciudad y continuar con la búsqueda. Entonces, el test objetivo es encontrar alguna pregunta, una fórmula, lo que sea necesario para determinar si cuando llegué a un nuevo estado es el estado que ando buscando o no, para saber si doy por finalizado mi algoritmo o si tengo que continuar con la búsqueda. Bien, clarísimo, gracias, bro. De nada. Bueno, entonces lo que quería yo ahora es con esta imagen es mostrar qué serían los distintos estados. Pero primero voy a hacer una descripción de lo que estamos viendo acá. Recordemos que el mundo de la aspiradora sería, por ejemplo, esta fichita que tenemos acá. Estamos mostrando la aspiradora, que puede haber o no suciedad en el lugar donde se encuentra, y en la habitación de al lado también tenemos en este caso suciedad. ¿Qué es lo que tenemos en esta imagen? Las distintas posibilidades que pueden haber, todas las combinaciones posibles de en qué lugar puede estar la aspiradora y si puede haber o no suciedad en esa habitación o en la de al lado. Por otro lado, tenemos estas flechitas en las que simplemente me indica, por ejemplo, esta que tiene ahí. Pensemos en que la aspiradora se puede mover, estoy pensando en las acciones posibles. Se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha o aspirar. Esas son las únicas 3 acciones disponibles para este mundo. Entonces, si estamos acá en esta primera, y yo me muevo hacia la izquierda, me quedo en el mismo estado, porque para la izquierda en realidad no me puedo mover. Si la acción, por eso aparece este rulito. Estaría diciendo que me quiero mover a la izquierda y me quedo acá. Si a partir de este estado me muevo a la derecha, si la aspiradora se mueve a la derecha, pasó a este estado. Si con esta flechita, si la aspiradora aspiró, esa es la tercera acción, llego a este otro estado. Y entonces a cada una de las posibilidades, a cada una de las combinaciones, le aplico sus 3 acciones: izquierda, derecha, aspirar. Y entonces puede pasar a 3 estados posibles. En este caso, sigo con el primero, me estoy quedando, una de las posibilidades es quedarse en el mismo estado, otra es pasar a este si me muevo a la derecha, otra es pasar a este si me muevo, si aspiro. Esta es la descripción simplemente de qué es lo que estamos viendo o cómo estamos tratando de graficar esta situación. Vamos a ver entonces que estos son los distintos estados. Fíjense, a ver si lo tengo escrito acá. Entonces, ¿cuántos estados posibles hay? Siempre va a haber una combinación. En este caso, tiene
la posibilidad de estar en dos habitaciones, y cada una de las habitaciones puede estar limpia o puede estar sucia. Por lo tanto, tenemos 8 estados posibles. Recordemos que todo esto es determinístico en estos casos, ¿no? Entonces, siempre vamos a poder determinar cuántos estados posibles tenemos. En este caso son solo 8, podrían ser muchos más. El estado inicial. En cuanto al estado inicial, para este caso que estamos tratando, puede ser cualquiera. Yo podría partir mi estudio desde cualquiera de los estados que están descritos acá. A diferencia de lo que estábamos pensando en el mapa de recién, si quiero ir de Mendoza a San Carlos de Bariloche, el estado inicial va a ser Mendoza y no otro. En este caso del mundo de la aspiradora podría ser cualquiera. Siempre tengo que definir exactamente mi problema. En cuanto a la función sucesor, es justamente pensar en las distintas acciones. En nuestro caso, mi función sucesor sería que me mueva a la izquierda, a la derecha o aspire. Es definir cuáles son las acciones disponibles que tengo. En este caso, son solo 3. Acá aparece también el test objetivo. En este caso, lo que yo quiero alcanzar es que las 2 habitaciones estén limpias. Entonces, cada vez que yo aplico una acción, supongamos que estoy acá en la primera, digo que quiero moverme hacia la derecha, llego a este nuevo estado. Cuando llegué a este estado, tengo que aplicar el test objetivo. Me digo, las dos habitaciones están limpias? No. Ajá, entonces tengo que aplicar una nueva acción. Y así voy a seguir moviéndome hasta que en algún momento alcance alguno de estos dos. Cualquiera de estos 2 estados es un objetivo. Si alcanzo alguno de ellos, puedo dar por finalizado mi algoritmo. No sé si, hay alguien que quiere entrar. Ahí lo empezamos. Bien. ¿Qué más? Por otro lado, tendremos que definir el costo del camino en esta búsqueda. También, bueno, en el caso del mapa, yo les decía que el costo del camino podría ser las distancias recorridas entre ciudades hasta alcanzar Bariloche. En este caso, el costo del camino puede ser simplemente cuántos pasos a partir de un estado inicial voy a tener que, por cuántos estados voy a pasar hasta alcanzar algunos objetivos. O sea que simplemente le podría dar como costo del camino, asignarle el valor 1 o 10, el número que yo quiera. Si le asigno el 1, van a ser cuántos pasos voy a tener que realizar, cuántas acciones, hasta alcanzar, hasta que encuentre que las 2 habitaciones están limpias. Así que también el costo del camino hay que definirlo según el problema y según qué es lo que yo ande buscando. Un ejemplo muy utilizado por todas partes, si ustedes lo googlean siempre aparece. Bueno, hay 2 casos, dos juegos muy, muy utilizados en esta área. Y uno es el conocido como el 8 puzzle. Yo no sé si ustedes, en general, muchas veces nadie lo conoce. Cuando yo era chica era re famoso este puzzle. ¿Alguno lo ha visto? Sí, profe. Sí, profe. Menos mal, porque hay años que ni siquiera los han conocido, me dicen que no lo han conocido. Bueno, como ustedes saben,
este cuadradito que tiene fichitas y un espacio vacío. De manera que la ficha se puede deslizar hacia el espacio vacío para ir moviendo las distintas fichas y pasar de una configuración a otra. En este caso, para este ejemplo, que como les digo suele ser muy utilizado para ensayar algoritmos de búsqueda, los distintos estados los podríamos definir como la ubicación de cada ficha y el espacio. Las distintas configuraciones posibles me van a definir los diferentes estados posibles. El estado inicial, bueno, tengo que decir desde qué configuración voy a partir. Esta sería un ejemplo, un posible estado inicial desde el cual quiero partir. Tendría que definir la función sucesor. En el trabajo práctico creo que tienen algo por el estilo en el cual ustedes tienen que definir todas estas cosas, ¿no? La función sucesor para nosotros podría ser mover el espacio. Fíjense que yo podría pensar acá que lo que muevo es el espacio y no la ficha. Y con eso me aseguro de que siempre me estoy refiriendo a una cosa que es el espacio, cómo se mueve, ¿no? Entonces puedo mover el espacio hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Lo defino como más me convenga. Esa es una posibilidad. Tengo que definir mi test objetivo, comprobar si el estado coincide con la configuración a la que quiero llegar. Tengo que definir un estado objetivo, como el que tengo acá, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo mueva el espacio o la ficha, tendré que ver en esa nueva configuración, preguntarme si es la que ando buscando o no. Por último, el costo del camino acá justamente será encontrar, el número de pasos. ¿Cuántos movimientos voy a hacer hasta alcanzar mi objetivo? Por supuesto, tendré que ver las combinaciones posibles, así que acá la cantidad de estados, fíjense, es bastante grande. Este es un caso con una cantidad de posibilidades de movimientos que es bastante grande. Otro juego también muy conocido es el de las 8 reinas. No sé, estas solcitos que puse acá los coloqué porque en realidad ahí habían reinas, pero no se veían. En el PDF que ustedes tienen probablemente no se noten mucho. Y no tenía el mismo dibujito, así que les puse esto, pero la idea es que son todas reinas. ¿Y en qué consiste este juego? En que en cada columna se debe colocar una reina y la solución que se busca es aquella configuración en la que ninguna reina se pueda atacar con otra. Recordemos que las reinas pueden comerse en forma vertical, horizontal y también en diagonal. Entonces, a esto que está acá, justamente se están atacando. Por lo tanto, esta configuración que estamos viendo acá no es una solución. Es casi una solución, pero todavía le falta trabajar un poco. Por ejemplo, esta reina, si vemos acá, en esta diagonal no tiene nada, en esta tampoco, en vertical tampoco, en horizontal tampoco. Esa cumple con todas las condiciones. Todas deberían encontrarse en esa misma situación, es decir, que no se puedan comer con ninguna otra para encontrar la solución del juego. Bueno, habrán algoritmos que se utilizan y se ensayan sobre este juego para poder encontrar a partir de una determinada configuración, a lo mejor la configuración de partida es simplemente el tablero sin ninguna ficha. Y las acciones
Bueno, habrá que ver cuáles son las acciones posibles, ir colocando a lo mejor de a una columna por columna, ir colocando las fichas en alguna posición determinada, por ejemplo. Bueno, estos algoritmos de búsqueda finalmente, ¿en qué problemas del mundo real se pueden utilizar? Y son utilizados para resolver rutas turísticas, por supuesto las rutas también de las líneas aéreas. Hay un problema también muy conocido que es el problema del viajante de comercio, que la idea es que tiene que recorrer distintas ciudades y no debería pasar por la misma dos veces. Las quiere recorrer todas y no tiene que pasar por la misma ciudad dos veces. Planificar, por ejemplo, los movimientos de un taladro cuando se fabrican circuitos impresos y se hacen las perforaciones sobre ese circuito, sobre la placa, digamos, los movimientos para ir de un orificio al otro, muchas veces está bueno encontrar cuál es la secuencia de movimientos para terminar de hacer todas las perforaciones y que sea en el menor tiempo posible, por ejemplo. Entonces tengo que buscar cuál es la secuencia adecuada para hacerlo en el menor tiempo posible. Por supuesto, para encontrar una distribución de circuitos integrados, por ejemplo, utilizado como para que un robot encuentre una ruta adecuada, ensamblajes de piezas y por supuesto también para robots de software, ¿no? Para hacer búsquedas en Internet. Son distintos tipos de problemas del mundo real en los cuales los algoritmos de búsqueda son útiles. Acá tenemos un ejemplo para reforzar todo esto que hemos estado viendo, cómo sería la formulación de nuestro problema para el caso de las líneas aéreas. Por un lado tenemos los estados, por supuesto serán los distintos aeropuertos y la hora en la que estoy en un aeropuerto y a qué hora quiero llegar a otro. El estado inicial, por supuesto, dependerá del aeropuerto donde queremos realizar nuestras búsquedas. Como función sucesor será justamente tomar un vuelo programado desde un aeropuerto para ir al otro en un determinado horario. Tendremos un test objetivo. Nuestro objetivo es si estoy en el lugar que yo quiero y si a ver si estoy en el aeropuerto o si ese aeropuerto está disponible para que yo llegue, ¿no? El costo del camino, fíjense que acá podría ser a lo mejor el dinero, cuánto me cuesta el viaje, cuánto tiempo de espera tengo, el tiempo de vuelo, no se puede, el asiento, podría ser uno de ellos o una combinación de ellos, ser asignada como costo del camino. Bueno, todo esto, muchas definiciones, vamos a entrar a ver algoritmos en sí. Y para eso nos vamos a ir a Rumania. Resulta que este es un ejemplo, si ustedes lo googlean, está por todas partes y también en el libro que seguimos, y es justamente utilizar de Rumania una cierta cantidad de ciudades, como las que tenemos acá, Timișoara, Orad, Oradea, Sibiu, Pitești, bueno, estas que puse acá en rojito.
Si nosotros sacamos de ese mapa esas ciudades, podríamos dejarlo así mucho más sencillo. Y lo que nosotros vamos a querer hacer es ver cómo queremos pasar de la ciudad de Arad, por ejemplo, ese va a ser nuestro estado inicial, hasta Bucarest. Queremos llegar a Bucarest. Lo que hemos colocado acá, estos numeritos, son las distancias. ¿Cuántos kilómetros hay de una ciudad a la siguiente? Y vamos a tratar de encontrar cuál es, con un algoritmo, cuál es la secuencia de ciudades que tengo que seguir para justamente alcanzar Bucarest. Una forma que tenemos es comenzar a armar un árbol de búsquedas, en donde podemos arrancar desde la ciudad de Arad, en este caso, y ese va a ser nuestro nodo raíz. Fijémonos que desde Arad yo puedo pasar a Serín, a Sibiu o a Timisoara. Esas son, se ve muy clarito, ¿no? Pero acá están las posibles ciudades a las que puedo llegar desde Arad. Y después yo podría ir desde cada una de las otras, también ramificando hacia qué ciudades puedo moverme. Cuando yo me muevo de Arad encuentro la ramificación de este árbol con las posibilidades hacia dónde me puedo dirigir, voy a decir que esa es la frontera, se conoce como frontera del árbol, en donde yo hice una expansión de mis ramas y ahora tendré que decidir si ir a Sibiu, a Timisoara o a Serín. Esa elección que yo voy a hacer, por ejemplo, si yo decido irme por Sibiu, me tengo que basar en algo. De alguna manera yo tengo que arreglármela para decidir si me voy por una ciudad u otra. A eso se lo conoce como estrategia de búsqueda. Yo tengo que definir una estrategia para tomar la decisión de por qué ciudad quiero ir. A ver, acabo de escuchar, no sé si alguien se fue o viene. No, parece que no. Ferran Martínez, ¿para qué es ese enlace? ¿Estás por ahí, Martín? Sí, profe. Nada, una cosa que me dio gracia, porque me imaginé el árbol y luego programando todos los if. ¿Y entonces? No, el enlace es justamente una imagen de un meme. Bueno, después la veré entonces. Ustedes se ríen mientras tanto entre ustedes. Bien. Fíjense que además, bueno, les decía entonces esta sería la estrategia de la búsqueda. Pero además, veamos el detalle que yo de Sibiu podría volver a Arad. En este caso del árbol tendría que volver a agregar acá Arad. Y de Arad otra vez empezaría todo a repetirse. Ya vamos a ver que eso, por supuesto, no es para nada conveniente de hacer.
En cuanto al rendimiento, vamos a ver que todavía no hemos entrado en los algoritmos en sí. ¿Qué cosas se pueden evaluar? Por un lado, se va a evaluar la completitud. ¿A qué nos referimos con esto? Si existe una solución y el algoritmo seguro garantiza que si existe la solución la va a encontrar, se dice que ese algoritmo es completo. Hay algoritmos que a lo mejor no van a encontrar nunca la solución. Dependerá del problema y del algoritmo. Pero sí hay algunos algoritmos que sí se dice que son completos porque si existe una solución, el seguro la va a encontrar. Por otro lado está el concepto de la optimización. Encuentra la estrategia, hay que ver si la estrategia de ese algoritmo encuentra la solución óptima. ¿Y qué es la solución óptima? La mejor. Y la mejor dependerá de qué es lo que yo he definido como rendimiento. Si yo quiero el viaje más rápido, será el que tenga el menor tiempo. Si quiero el viaje más corto, será el que tenga la menor distancia. Entonces, en función de lo que se haya definido como medida de rendimiento, veremos si el algoritmo es óptimo o no. Es decir, si es capaz de encontrar la mejor solución. Y por otro lado, tenemos que medir su complejidad en tiempo y en espacio. ¿Cuánto tiempo tarda en encontrar la solución y cuánta memoria usa? Vamos a ver que hay algoritmos que van a necesitar más memoria porque tiene que guardar todos los nodos del árbol, por ejemplo, y hay otros que no, que va en la búsqueda, va eliminando y quedándose nada más que con los nodos que le importan. Esos utilizan menos memoria, por ejemplo. La complejidad en tiempo y en espacio siempre va a estar relacionada con el factor de ramificación del árbol, porque podemos estar trabajando con árboles binarios, es decir, que de cada nodo solo salgan 2 ramas, o que tengan 10. Entonces, ese sería el factor de ramificación. ¿Cuántas ramas salen de cada nodo? Por otro lado está el tema de la profundidad. Puedo tener un nodo objetivo o varios, y según el algoritmo de búsqueda, no según el algoritmo, sino según el árbol que nosotros tenemos donde vamos a hacer la búsqueda, la profundidad será ver cuál es el de los objetivos que yo tenga, cuál es el más superficial, y eso me va a dar la profundidad. Y por último, para esta complejidad siempre se tiene en cuenta la longitud máxima de cualquier camino. Sería como qué tan largo es mi árbol. Y por supuesto, habrán árboles que pueden llegar a ser infinitos. Entonces, esto también es importante tener en cuenta porque hay algoritmos que si el árbol tiende a ser infinito o es muy grande, hay algoritmos que no son convenientes de aplicar en esos casos. Pero siempre entonces esta complejidad depende mucho del factor de ramificación, de la profundidad y de la longitud máxima de cualquier camino. Normalmente el tiempo en realidad se mide en función de cuántos nodos se generan. Mientras más nodos se generen, más tiempo va a tardar el algoritmo. Y en cuanto al espacio, es cuántos nodos del árbol se almacenan. Siempre está medido de esa manera. Después está el concepto del costo de la búsqueda, que depende de
justamente esta complejidad en tiempo y en espacio. Y este costo de la búsqueda más el costo del camino se termina por definir como el costo total del algoritmo. En cuanto a estrategias de búsqueda, ya les voy avisando que van a tener recreo, así que en un ratito haremos algún recreito. En cuanto decía las estrategias de búsqueda, tenemos búsquedas que se conocen con el nombre de búsquedas a ciegas o no informadas. Esto es simplemente en donde tengo los distintos estados, las acciones para pasar de un estado al siguiente y no tengo ningún otro tipo de información. El caso de cuando voy moviéndome en el mapa, cuando llego a una ciudad, el árbol se ramifica, tengo la posibilidad de ir a cualquier ciudad y a lo mejor no tengo ninguna información al respecto para tomar una mejor decisión sobre a qué ciudad ir. Cuando tengo más información, paso a esta que tengo aquí abajo, que es lo que se conoce como búsqueda informada, o a veces se dice que hay una heurística. Esa heurística ya la vamos a ver bien cuando empecemos a ver el algoritmo. Está relacionada justamente con que tengo la posibilidad de dar algún otro tipo de información para ayudarme a tomar la decisión. Y está lo que se conoce como búsquedas con información parcial, que son los casos típicos de exploración. Pienso en un mapa como el Age of Empires, donde voy descubriendo el mapa de a poquito. Y estoy haciendo una exploración, estoy buscando un camino, pero no conozco el resto del mapa. Bueno, las distintas estrategias de búsqueda justamente se suelen dividir en estos tres tipos que vemos acá. Las primeras búsquedas que vamos a ver son justamente búsquedas no informadas o búsquedas a ciegas. Y vamos a ver estos algoritmos que tenemos acá listados. El que se conoce como primero en anchura, el de costo uniforme, el primero en profundidad, el que se conoce como profundidad limitada y uno de primero en profundidad con profundidad iterativa. Esos son los 5 algoritmos que vamos a ver como ejemplos de búsquedas a ciegas. Lo importante es que no tienen información adicional acerca de los diferentes estados. Es bastante simple el dato con el que contamos. Es decir, que simplemente se generan los sucesores y habrá que ver de qué manera elijo por qué camino seguir. Pero no tengo mucha más información al respecto. Solamente sé que estoy en un nodo, que hay una ramificación hacia distintas posibilidades y tendré que de alguna manera elegir entre ellas, sin mayor cantidad de información. Y entonces vamos a ver el primero de los algoritmos que se conoce como búsqueda primero en anchura. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos un árbol donde vamos a realizar nuestra búsqueda, en donde cada nodo, como en este ejemplo, se ramifica en 2 posibilidades, hacia 2 nodos diferentes. Entonces vamos a partir de un estado inicial, que acá está denominado como estado A. Vamos a ir expandiendo todos los nodos. Entonces, lo primero que hago es que yo sé, según mi problema, que del nodo A puedo pasar al B o al C.
Simplemente he hecho una expansión de todos los nodos. Normalmente se pueden implementar este tipo de algoritmos con una estructura de tipo FIFO. ¿Y qué pasa? Este es un algoritmo que es completo, es decir, que si hay una solución la va a encontrar, pero el nodo más superficial, el nodo objetivo más superficial, el primero que podemos encontrar, no necesariamente va a ser el óptimo. ¿Y cómo se hace la búsqueda? Resulta que hago la expansión y acá viene cuál es la estrategia de búsqueda de este algoritmo primero en anchura. Justamente me voy a mover de izquierda a derecha y voy a decir que, bueno, de la ramificación que encontré, voy a tomar la que está primero a la izquierda y me vengo al B. Me preguntaré si este es el nodo objetivo. Si no lo es, dejaré expandidos sus ramificaciones, pero lo siguiente que hago es moverme a la derecha. Por eso es primero en anchura, porque lo voy a ir recorriendo a lo ancho. Me vendré al C. En C tendré que expandir, hacer la ramificación de esos nodos y preguntarme si es el test objetivo, se termina, y si no lo es, paso al siguiente nivel y lo recorro de izquierda a derecha. Y así seguiré expandiendo, me moveré al de al lado, expando, me muevo al de al lado, me expando al de al lado, hasta que encuentre la solución. Como verán, es bastante sencillo y recorre todo, no se queda sin mirar nada, hasta que encuentra la primera solución. El único problema es que a lo mejor sigo según el camino y según la medida de rendimiento de mi problema, a lo mejor tengo que supónganse que C es un objetivo y E también. Por la forma que tiene, primero se va a encontrar con C antes que con E. Yo no sé, dependerá del problema. Resulta que a lo mejor el costo del camino hasta C es más grande que hasta E. Como decirles, pasar de la ciudad A a la ciudad C son 100 kilómetros y resulta que entre A y B y de B a E habían 50. Sin embargo, lo que hice fue encontrar el primero, el más superficial, que no necesariamente, repito, es el óptimo. Bien. La complejidad, bueno, esto no se los voy a preguntar, simplemente les comento que es proporcional a la ramificación del árbol y a la profundidad. Pero fíjense que tiene una proporcionalidad exponencial. Y sí, obviamente si el árbol es muy grande, va a llevar mucho tiempo recorrerlo todo, y si el objetivo es bastante profundo, llevará mucho tiempo encontrar la solución. Pero eso sí, si existe, la va a encontrar seguro. Después existe otra búsqueda, que es la que se conoce como búsqueda de costo uniforme. En el caso de estas búsquedas, lo bueno es que es óptima, y la idea es que expande el nodo con el camino de costo total más pequeño desde la raíz. Entonces, cada vez que yo me encuentro en un nodo, me fijo en las posibles ramificaciones
y lo que hago es ver cuál es el costo total desde el nodo, desde la raíz hasta ese punto. El que sea el más pequeño, el costo total más pequeño, es el que es por donde me voy a decidir para poder seguir buscando. Es importante que siempre vaya aumentando, que el costo del camino sea siempre mayor. Pueden existir, hay algunos ejemplos, no sé, supónganse que lo que estoy armando es un árbol que describe, no sé, pasar de un estado al siguiente significa niveles de energía de un átomo, por imaginarme algo. Yo puedo pasar a un nivel de energía inferior y entonces el costo del camino estaría disminuyendo, por ejemplo. Como para tener una idea de que no siempre está aumentando el costo del camino. Pero si es el caso, si el costo del camino siempre aumenta, se garantiza completitud y optimización para este tipo de algoritmos. Entonces hemos visto ahora, hasta ahora dos, era el primero en anchura y el de costo uniforme. Ahora vemos el que se conoce como primero en profundidad. Este de primero en profundidad es distinto en el sentido de que en vez de moverme de izquierda a derecha, me voy a mover desde la parte superior hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo voy a recorrer? Justamente voy a empezar por el nodo raíz, voy a expandir, lo voy a ramificar. Empiezo también desde la izquierda, pero si no es el objetivo que ando buscando, voy a expandir el nodo y ahora, en vez de moverme hacia el C, como habríamos hecho con el primero en anchura, nos movemos hacia abajo. Por eso es en profundidad, me voy yendo hacia abajo. Si ese no es el objetivo, tengo que expandir y seguir hacia abajo. Si no, en este caso, acá tengo la posibilidad de irme, podría haberme ido por H o me puedo haber ido por I. Fíjense, acá estoy haciendo como moverme, si acá termino, si en I termino, pasaría al E. Expande y pasa del J, que puede ser un objetivo o no, analizo el K. Fíjense que hemos venido haciendo una mezcla de profundidad y si no tengo para continuar por el H, tengo que seguir por el del costado, porque acá no tenía ramificación. Entonces acá pasé al de al lado. Si acá no tengo más para ramificar, entonces me paso al E. Acá sí tengo para ramificar, entonces empiezo otra vez desde J. Si acá no hay para ramificar, me paso al de al lado. Es decir, me voy siempre hasta lo más profundo que pueda llegar por ese camino y cuando ahí se me acabó, me voy al de al lado.
Pero cuando me paso al de al lado, otra vez me voy hacia lo más profundo, hasta que no hay más hacia el fondo, digamos. Cuando se me acaba el fondo, me paso al lado. Pero una vez que estoy en el lado, otra vez sigo buscando hacia lo más al fondo que pueda ir. Por eso es una búsqueda primero en profundidad. ¿Alguna duda de este? No sé si me salió clarito, por eso pregunto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bien, una búsqueda primero en profundidad. No es completa, por lo tanto, no es completa porque fíjense que si el árbol es infinito, como me estoy yendo en profundidad, puede ser que nunca, siempre esté yéndome hacia el fondo y nunca encuentre el objetivo. Pero si es finita, si el árbol es finito, bueno, sí, en ese caso seguro que voy a encontrar la solución si existe. Es compleja en tiempo, puede llevar mucho tiempo mientras el árbol sea más grande, obviamente. Pero es importante saber que la complejidad en espacio es lineal. No es exponencial, sino que depende, por supuesto, de la ramificación y de la profundidad máxima, pero al menos no es exponencial. Lo que sí es que la búsqueda no es óptima, es decir, que puede que encuentre un objetivo, pero no necesariamente será el mejor. Y lo bueno es que no tiene grandes requerimientos de memoria. Pero obviamente si el espacio, si el árbol de búsqueda es muy grande o tiende a infinito, no es el mejor algoritmo para ser aplicado. Cuando los árboles son muy grandes, lo que se suele hacer para evitar este problema de los árboles que tienden a infinito es justamente considerar lo que se conoce como una estrategia de profundidad limitada. Entonces lo que se hace es como hacer distintas búsquedas, se subdivide en profundidad. Dependiendo del problema, yo puedo decir, bueno, voy a buscar hasta una profundidad de 100. Hago una búsqueda allí, si no lo encuentro, y bueno, después puedo agarrar y hacer una nueva búsqueda con una profundidad de 200, y así siguiendo. Es, de alguna manera, si el árbol es enorme, tratar de, y yo conozco el problema, puedo tirar un numerito para saber que la búsqueda la puedo ir aproximando con, o sea, hacer de alguna manera que se haga finito el árbol donde yo voy a estar buscando. Pero esto también trae problemas porque muchas veces no conozco todos los detalles del problema. ¿A qué me refiero con conocerlo? Supónganse que estamos en el caso del mapa. Y si yo sé que la cantidad de ciudades que puedo recorrer son 100, pero que para pasar de una ciudad a la otra, en realidad yo la puedo alcanzar en 10, y bueno, a lo mejor digo, bueno, voy a hacer la búsqueda con un nivel de profundidad de 10, porque no necesito pasar por todas las ciudades de Argentina para ir de Mendoza a Bariloche. Son algunas pocas, entonces me puedo centrar en algunas pocas que estén cerca. Bueno, todo esto siempre depende del problema y qué tantos datos tengo disponibles. Si yo puedo
establecer un límite de profundidad justamente relacionado con esto que yo les estaba explicando recién. Si yo sé por cuántas ciudades tengo que pasar, le puedo poner un límite a esa profundidad. Y también si yo sé que para pasar de Mendoza a Bariloche no necesito más de 9 ciudades, también le puedo poner un límite a través de eso. O sea, siempre va a depender estos límites de que yo conozca o de cuánta información disponga del problema que quiero resolver. Bien. Una manera de, si yo no conozco mucho, no tengo demasiada información sobre el problema, es hacer una búsqueda con profundidad pero iterativa. O sea, voy poniéndole límites y hago una búsqueda con un límite 1, a ver si encontré algo, si no le pongo un límite 2, es decir, con qué profundidad me voy a ir manejando con mi árbol. Y lo puedo ir haciendo por niveles, de manera que de a poquito le voy agregando 1 o 2 niveles y voy haciendo búsquedas iterativas hasta encontrar una solución. Esa es otra manera de abordar el problema cuando tengo árboles extremadamente grandes, para que no se me vaya a quedar en, como es en profundidad, no sea cosa que me vaya siempre por un camino hacia lo más profundo y no encuentre nunca la solución. Entonces le pongo estos límites y hago reiteradas búsquedas. Es una manera de solucionar el problema. Otra forma de implementar estas búsquedas son las que se conocen como búsquedas bidireccionales. Y es utilizar alguna de estas estrategias, pero al mismo tiempo inicio una búsqueda desde el nodo, desde el estado inicial, trato de dirigirme hacia el objetivo y al mismo tiempo voy haciendo una búsqueda desde el objetivo hacia el nodo inicial. Entonces, las dos búsquedas se van haciendo al mismo tiempo y en algún momento se encuentran. Cuando se encuentran, es como que podemos unir los dos caminos. No vamos a ver ninguna búsqueda específica en este instante, con estas características, pero uno podría implementar con estos algoritmos que hemos visto hasta ahora, simplemente hacer búsquedas al mismo tiempo, 2 búsquedas al mismo tiempo, hasta que una empieza desde el principio hacia el final y la otra del final hacia el principio, hasta que se encuentren en algún punto. Esa también sería otra estrategia a implementar, por ejemplo, para hacer una búsqueda más rápida si el árbol es muy grande. También es muy importante poder evitar estados repetidos. Cuando veíamos que de una ciudad, ¿se acuerdan? Habíamos mostrado que íbamos de Arad a otra ciudad, Sibiu, y de Sibiu podríamos volver a Arad. Entonces otra vez abro ahí el mismo nodo, lo cual haría que a partir de ese nodo se repita otra vez todo el nodo, todo el árbol que estábamos desplegando, lo cual haría finalmente haría que obtengamos un árbol infinito. Bueno, simplemente podemos decir, cuando definimos nuestro árbol de búsqueda, que los estados no los vamos a repetir. ¿Cómo se hace esto? Primero, no generar un sucesor con un estado igual a un padre. Ese sería un caso. No generar un sucesor con un estado de cualquiera de los ancestros. O sea, puede ser no solamente el anterior, sino cualquiera de los anteriores. No generar un sucesor con un estado que ya exploré. Si yo ya pasé por ahí, puedo de alguna manera arreglármela para no volver a pasar por el mismo.
Esto es importante para que los árboles no terminen siendo infinitos y tengamos problemas con la aplicación de los algoritmos. Bueno, después vamos a pasar a ver los que se conocen como búsqueda con información parcial, pero acá vamos a hacer un corte. Acá nos vamos a ir al recreo, nos vamos a tomar unos 20 minutos, así que nos volvemos a encontrar a las 10:15 más o menos. ¿Les parece? ¿Van a tomar algo? Bueno, Perfecto. profe. Ok, profe. Nos vemos en un ratito. Profe, una pregunta rápida. Sí, decime. De la filmina anterior, no entendí la diferencia entre que no pase por un ancestro y que no pase por un estado ya explorado. ¿Cuál sería la diferencia? Entre dos y otro. Y que a lo mejor venís por una rama en la que, suponete el que es en anchura, ¿no? Pensá en el algoritmo que vimos primero en anchura. Capaz que yo pasé por, a ver, espérate, vamos a mirarlo en el arbolito que va a ser más fácil. Y me voy a ir, bueno, esto sirve. Suponete que esto es en profundidad, pero pensémoslo que en realidad estamos en anchura. Entonces nos estamos moviendo por toda la línea. Capaz que yo ya exploré el C. Me vengo acá y te lleva a un H, a un I, pero también te podría llevar otra vez al C. No es ningún padre el C de D, pero ya lo exploré porque iba por el de anchura. ¿Viste? Todo esto asumiendo que los caminos tienen costo uniforme, ¿no? Claro, Porque, sí. porque si no, capaz que me convendría, digamos, haber ido por el Claro, otro lado. claro. Pero si Bien. ya lo exploré y sé que no, igual si yo lo exploré y sé que por ahí no había nada, a lo mejor no me conviene seguirlo. Pero sí, tenés razón. Ah, claro, o sea, si ya sabía que después no llegaba a nada, también Claro, lo descarto. Claro, claro. claro. Bien. Ese sería el caso. No es padre, no es ancestro, pero Pero está ya lo explorado. vi. Ujú. Bien, bien, gracias. De nada. ¿Y 10 dijo que volvemos? Sí, 10:15, puede ser.
Hola, hola, ya estamos acá. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar viendo entonces algunas búsquedas con lo que se conoce como información parcial, cuando no tengo toda la información que necesito. Aparecen tres tipos de búsquedas. Una son los problemas sin sensores, que también se llaman problemas conformados, donde el agente puede estar en algún estado inicial de los posibles y la acción puede llevar a los estados sucesores, pero no cuento con toda la información necesaria. Están los problemas de contingencia, donde acá ya hay acciones que son inciertas, o sea, se introduce un tema de incertidumbre que se suele conocer como problemas entre adversarios. Y los problemas de exploración en sí, donde hasta se desconocen los estados a los que se puede llegar. Entonces el agente lo que hace es tratar de descubrirlos. Nosotros vamos a concentrarnos en los problemas sin sensores o problemas conformados, tratando de analizar qué sucedería en el mundo de la aspiradora si no tuviéramos todos los sensores necesarios. Ustedes saben que para el mundo de la aspiradora necesitamos conocer la ubicación y si hay o no suciedad en esa ubicación. Para poder atacar este problema, donde no tenemos los dos sensores necesarios, el de la ubicación y el de ver si hay suciedad o no, podríamos no saber dónde está, por ejemplo, la aspiradora. Lo que nosotros podemos decir es que lo vamos a trabajar en algo que se conoce como estado de creencia. En vez de decir o de hablar de un solo estado, vamos a hablar de conjuntos de estados posibles, justamente porque no sabemos o no tenemos toda la información necesaria. Fíjense que lo que está dibujado del mundo de la aspiradora en esta imagen nos lleva a tener los estados impares, que los que he nombrado 1, 3, 5, 7, donde sabemos que la aspiradora está a la izquierda, por ejemplo. Podemos saber que está a la izquierda, pero no sabemos dónde hay suciedad. Y las posibilidades es que haya suciedad en las dos habitaciones, en ninguna o en una sola de ellas. Más o menos lo mismo sucede en los estados que hemos denominado como pares, el 2, 4, el 6 y el 8. Entonces, en función de estos conjuntos, yo puedo decir que mi estado inicial, en vez de ser uno de los 8 estados que tenemos acá, podríamos decir que son todos, porque ahora, en vez de hablar de un solo estado, hablo de conjuntos de estados. Y en este caso yo podría decir entonces que los 8, el conjunto de las 8 posibilidades es mi estado inicial. Lo único, no sé en cuál exactamente, pero en uno de esos está. Sabiendo que yo estoy en esos 8, en alguno de esos 8 estados, y digo que la acción que voy a aplicar es ir a la derecha, si yo en los estados que tengo nombrados como impares le aplico la acción ir a la derecha, paso a los pares. Y si estoy en el caso de los pares y le aplico ir a la derecha, me quedo en ellos mismos.
Por lo tanto, a partir del conjunto de estados inicial, si aplico la acción ir a la derecha, me voy a quedar con el subconjunto de los pares, el 2, 4, 6, 8. Yo no sé exactamente en cuál estoy, pero ahora sé que es en alguno de estos 4. Y si después de aplicar a la derecha le aplico a ese conjunto de 4, le aplico la acción aspirar, yo sé que me voy a quedar en el conjunto 4, 8. Yo puedo seguir haciendo esto hasta quedarme. Si yo después de aspirar aplico izquierda y vuelvo a aplicar aspirar, por ejemplo, puedo garantizar que me voy a ir siempre a quedar en el estado 7. Entonces, fíjense que ahora, con esta forma de tratar los estados como conjuntos y no como un estado único, me facilita las cosas para poder encontrar una secuencia de acciones, aunque no tenga todos los sensores que yo necesito para poder resolver mi problema. Esto que acabamos de ver es una estrategia para atacar un problema sin sensores. O no tengo ningún sensor o tengo menos de los que necesito. Si tuviéramos que dibujarlo como habíamos hecho antes con el espacio de estados, ahora los espacios son conjuntos. Y de cada conjunto, aplicar, ir a la izquierda, a la derecha y aspirar, me lleva a otros conjuntos. Y fíjense que siempre podré encontrar alguna secuencia que me termine llevando a uno de los estados objetivos, a un conjunto de un estado único que es el objetivo que yo ando buscando. Bien, ¿qué es lo mejor que podríamos tener nosotros para mejorar estas búsquedas? Bueno, aquí aparece el concepto de lo que se conoce como búsqueda informada. La búsqueda informada utiliza una estrategia de búsqueda que es mucho más eficiente que lo que hemos estado viendo hasta ahora. Utiliza, por supuesto, el conocimiento específico del problema. Ya va a depender del problema en sí que queramos estar resolviendo. Y vamos a ver dos algoritmos que son el algoritmo conocido como búsqueda voraz, primero el mejor, y la búsqueda a estrella. El algoritmo de búsqueda a estrella es bastante utilizado, no es por ahí de lo más eficiente, pero sí se suele utilizar a veces hasta para navegación de robots. En alguna oportunidad han venido a dar charlas a la facultad de investigadores que trabajan en el desarrollo de robots y se dedican a aplicar conceptos de inteligencia artificial en la búsqueda de trayectorias, por ejemplo, y han mostrado cómo es la aplicación y el uso de este algoritmo de estrella para esos casos. Vamos a ver primero qué se conoce como función de evaluación y función heurística. La función de evaluación va a ser justamente esa acción que nos va a permitir expandir un nodo y seleccionar por cuál voy a hacer la búsqueda. Tradicionalmente mide distancias al objetivo, lo cual se ve muy bien reflejado en un problema de mapas, ¿no?
que es para lo que más se utiliza. Y por otro lado está el concepto de la función heurística, que es un costo del camino en el cual uno lo puede pensar como que es más barato que el otro. ¿A qué me refiero? En el caso de los mapas, lo que se utiliza mucho como función heurística es la distancia en línea recta entre dos puntos. Si lo pensamos es más barata en el sentido de que esa es una distancia más corta. A lo mejor para ir de una ciudad a otra recorro una cierta cantidad de kilómetros, y si mido la distancia en línea recta entre esas dos ciudades, ese valor es más pequeño, pero no es utilizable porque no hay ruta. Pero me da por lo menos alguna información más, me dices qué tan cerca está físicamente, por ejemplo, una ciudad de la otra. Entonces nosotros podríamos tener una tabla en la cual tenemos las distancias en línea recta desde cada una de las ciudades hacia el objetivo. Acordémonos que en nuestro mapa de Rumania queríamos ir de Arad a Bucarest. Lo que tenemos acá son las distancias en línea recta hasta Bucarest, sería. Por ejemplo, de Arad a Bucarest hay 366 kilómetros. En Bucarest tenemos 0, porque es la distancia en línea recta a Bucarest, justamente. Podríamos entonces así tener todas nuestras funciones heurísticas definidas de esta manera. En función de esas distancias es que nosotros vamos a armar nuestro algoritmo conocido como Voraz primero el mejor. Entonces vamos a armar nuestro arbolito. Acordémonos que de Arad podríamos ir a 3 ciudades. Y lo que tengo acá colocado es justamente esa distancia en línea recta hacia Bucarest. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Lo primero es, desde el nodo inicial, realiza la expansión a los siguientes nodos. ¿Cuáles son en este caso las posibles ciudades a las que podría ir yo desde Arad? Me fijo cuál es la distancia en línea recta de cada una de esas ciudades hasta Bucarest. Me fijo cuál es la menor de las 3. En este caso, la de Sibiu, 253. Entonces, me paso a Sibiu y voy a ir buscando Bucarest por este lado. Expando los nodos hacia las posibles ciudades a las que me puedo mover. Este lo podría haber eliminado para no tener que expandirlo nuevamente. Me fijo de cuando expandí cuáles son las distancias en línea recta hacia Bucarest, me quedo con la menor, adopto esa ciudad, expando, otra vez me fijo en línea recta y encuentro el objetivo. Entonces, en este algoritmo utilicé solamente la función heurística, que fue la distancia en línea recta hacia el objetivo. Y esa fue la estrategia de búsqueda que utilicé para encontrar la solución, la secuencia de acciones, cuáles son las distintas ciudades por las que llegar. Bien. ¿Qué problemas puede tener este algoritmo? Encuentra una solución en la que el costo es mínimo. Obviamente me fui por los valores mínimos, pero no necesariamente es el mejor, porque es el mínimo en esas distancias en línea recta. Pero en los hechos, el camino a lo mejor
no era el óptimo. ¿Qué le puede pasar? Que muchas veces llegue a algún callejón sin salida, es decir, a lo mejor fue tomando simplemente por estas distancias en línea recta, fue siguiendo un camino y lo llevó a algún lugar sin retorno. Muchas veces se puede llegar a expandir nodos que no son necesarios. La búsqueda resulta incompleta. Muchas veces puede ser que haya una solución, pero se fue por un camino que no la llevó, no lo condujo a nada y finalmente no encuentra nunca la solución. La complejidad es exponencial. Entonces, en realidad, lo que conviene es no utilizar este algoritmo así simplemente con esta heurística, sino combinar la heurística con otra función. Y aparece entonces lo que se conoce con el nombre de búsqueda a estrella. Fíjense que ahora la función va a utilizar la heurística, seguimos con la distancia en línea recta entre dos puntos, más el costo del camino desde el nodo raíz. Entonces, en este punto teníamos la distancia en línea recta hacia Bucarest, que es 366, más la distancia desde ese nodo, desde la raíz, como él es la misma raíz, tiene un 0. Me da 366. Expando hacia las posibles ciudades a las que me puedo mover. Y vuelvo otra vez a tener la heurística, la distancia hasta Bucarest, en este caso, más la distancia que hay entre estos dos, entre Arad y Sibiu. Ese es el 140. A ver si me voy al mapita. Fíjense, 140 es entre Sibiu y Arad. Entonces, hago la suma para las tres ciudades y me fijo cuál es la menor. En este caso me dio que para Sibiu es 393. Otra vez voy a expandir los nodos. Perdón. Ahí vuelvo. Bien. Expandí los nodos. Otra vez encontré la combinación de esos dos valores. Y tenemos que quedarnos con el menor. Bueno, así sigo con este mismo mecanismo hasta encontrar la solución que es Bucarest. Bueno, este algoritmo tiene como desventaja que por ahí el tiempo puede alargarse un poco, porque va guardando todos los nodos. Entonces, si yo tengo un mapa o un árbol muy grande y el tiempo, la cantidad de nodos que va a generar es bastante grande. Y como tiene que ir almacenando todo, se puede quedar sin memoria. Así que cuando son demasiado grandes los problemas por ahí, no es muy recomendable, pero sí es interesante saber que es completa y es óptima. Y en general,
pueden haber soluciones, casos reales por ahí para hacer simples recorridos en lugares pequeños para un robot, por ejemplo. No, eso no tiene grandes complicaciones, o sea, perfectamente es utilizable para ese tipo de casos. Y bueno, la verdad que no distribuí muy bien el tiempo, debería haber hecho el recreo un poquito antes. Estos son todos los temas de algoritmos de búsqueda que vamos a ver. Y bueno, ya tienen en la página el trabajo práctico sobre estos temas, a ser resuelto a partir de mañana. Yo he recibido, creo, solamente de 2 grupos el trabajo práctico 1. ¿Es así? ¿Hay alguien más? El grupo 5 y el grupo 1. ¿Los otros grupos todavía no lo han enviado? ¿Alguien me puede decir algo? Creo que mi grupo todavía no lo envía, profe, pero si no Bueno, tengo mal, o sea, está bien. ya lo tenemos terminado. Ajá. Lo teníamos que enviar por mail, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo creo que esta Ahí tarde les... o enseguida ya se lo enviamos porque ya lo tenemos hecho. Ok, bueno. ¿Qué grupo son ustedes? El grupo 2. El grupo 2. Profe, Bien. O sea que me respecto falta... Sí, de eso, del mismo grupo, lo envía uno solo, ¿verdad? sí, uno solo. Perfecto. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguien del grupo 3 o 4? Sí, del grupo 4 creo que lo enviamos anoche. Ah, puede ser que no lo haya visto entonces. Bien, perfecto. Bueno, me gustaría ver ahora, ya que terminé el tema de teoría, si tiene alguno de ustedes que nos muestre la hormiga de Langton que hicieron. A ver, el grupo 1 puede compartir la hormiga de Langton que hizo. Bueno, Profe, dijo que sí, de esta unidad ya está el TP en la página. sí. ¿No se ve? ¿O todavía no lo...? Sí, yo lo cargué anoche. Debería estar.